Hola, soy el maestro Jonathan Maldonado Ramírez, responsable de la coordinación de inclusión con énfasis en diversidades sexogenéricas y discapacidades en la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. En este programa platicaremos sobre el cuestionamiento de la desigualdad hacia las personas con discapacidad en la UAP. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos Debate desde la academia. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy, que son dos personas integrantes de la Red de Inclusión UAP, organizada por estudiantes, docentes y personal administrativo con y sin discapacidad. Le damos la bienvenida a la profe Anicias y al profe Benja, con mucho cariño les digo así. Y bueno, pues la intención precisamente de hablar de discapacidad, desigualdad en la UAP, pues me invita a preguntarles cuál es la intención precisamente de hablar de discapacidad en la UAP, cuáles son las limitaciones, las barreras que se han encontrado, pues siendo docentes, pero también acompañando a sus estudiantes. ¿Quieres iniciar? Sí, claro. Nosotros en la Facultad de Arquitectura en el Colegio de Diseño hemos tenido contacto con estudiantes sordos y eso ha sido un golpe de realidad realmente. Como profesores fue difícil adaptarnos a la nueva comunicación y en cuestión de la comunidad estudiantil, algunos estudiantes abrazaban a las personas con discapacidad auditiva y otros no. Eso nos hizo plantearnos nuestra actitud, nuestra actividad docente, porque como universidad nuestro deber es dar una educación inclusiva y no solamente buscar o quedarnos solamente en lo académico. Hay que buscar el desarrollo completo de las personas y eso no puede ser posible sin el acompañamiento de sus compañeros y también la completa inclusión. A veces el hecho de que una persona esté en un salón se piensa que es inclusión y eso no es cierto. Eso apenas llegaría a la integración. La inclusión es abrazarlos y entender cuáles son sus necesidades y darnos cuenta que es una manera de percibir el mundo diferente, pero eso no los hace diferentes a ellos. Todos somos diversos. Sí, como dice la maestra Anicias, enfrentarnos con esta realidad, la cual no estábamos esperando, ¿no? Veníamos con esta idea de estar preparado para volúmenes de personas, para estar atendiendo ciertas características, condiciones a lo mejor tal vez a lo mejor hasta marginación, problemas de las regiones donde vienen los estudiantes y demás, pero de repente atender un problema de discapacidad tan particular como es el caso, por ejemplo, de las personas sordas, fue totalmente, pues, fue un golpe, por así decirlo, pero fue un golpe contra lo que nosotros teníamos, lo que conocíamos y lo que teníamos en las manos para poder ayudarlos. Y como bien dice la maestra, nosotros teníamos mucho esta idea de la institución de que nosotros estamos como profesores, como administrativos, estamos para ayudar el desarrollo de los estudiantes, que ellos tengan un buen avance dentro de la carrera, pero sobre todo no tomándolos como la generalidad, sino viendo las particularidades y las individualidades de cada uno. Entonces, si es eso, tenemos también que atender estas características que son exclusivas de ellos, ¿no? Entonces fue todo un descubrimiento, ver cómo tener que adaptarnos y seguimos en ese descubrimiento, ¿no? Seguimos recibiendo personas con discapacidad auditiva. De las 2 personas que recibimos originalmente, actualmente ya tenemos 5 personas que están en la facultad. Y creo que también es parte de ese esfuerzo por entenderlos, pero seguimos en esa búsqueda de encontrar las herramientas idóneas para todos ellos, porque todavía no las tenemos. Me llama la atención el tema de la palabra descubrimiento, porque es un hecho que cuando uno habla de educación y discapacidad, quienes acompañamos o estamos cerca de personas con discapacidad, nos descubrimos en escenarios o en atmósferas sumamente segregativas y excluyentes. Las escuelas, las universidades, las y los profesores siguen esperando un estudiante promedio, y un estudiante promedio bajo estándares o parámetros de una normalidad que nos habla de que un estudiante,
es oyente, un estudiante que tiene un promedio en lo que hemos llamado capacidad intelectual, un estudiante que ve, un estudiante que habla, un estudiante que es bípedo, camina de determinada manera, que tiene un ritmo veloz o eficiente, ¿no? Que es como el cuerpo del estudiante que se quiere recibir. Pero ¿qué pasa cuando llega un cuerpo que se desvía de esos parámetros? Pues justamente el descubrimiento no solamente de ese estudiante, sino de mi propia práctica docente, ¿no? Mi práctica docente también es excluyente, discrimina, y cuáles son las adecuaciones que uno tiene que ir haciendo. Y creo que en ese descubrimiento uno se descubre también a sí mismo o a sí misma en relación con lo que hemos nombrado discapacidad, que la discapacidad, si bien nombra una población, también nombra una situación, y es una situación de desconcierto, de salida del confort. Me quedo pensando con el tema de inclusión, como la inclusión lo que nos exige es salir de nuestra zona de confort a quienes históricamente hemos estado, por ejemplo en las universidades, el cuerpo que históricamente ha estado en la universidad. Pensando en eso, ¿cuáles son las estrategias de intervención que ustedes han hecho, no solo en su comunidad, en la Facultad de Diseño Gráfico, sino también más allá de la facultad? ¿Cómo se han reunido con otros docentes, con otros estudiantes, con personal administrativo para tocar el tema que dentro de la universidad, hoy en día creo que ya se está poniendo más en la escena pública de la universidad, pero sigue siendo una temática no tan visible como otras? Sí, en cuestión la palabra comunidad es muy fuerte, más porque la comunidad universitaria está unida no solamente los estudiantes, los docentes, los administrativos, los trabajadores no administrativos. Nosotros solicitamos ayuda de nuestra comunidad y encontramos apoyo en la red de inclusión BUAP, una red formada por estudiantes, por docentes, por administrativos, que nos apoyó, en primer lugar, a entender que teníamos que cambiar nuestra manera de presentar nuestras clases. Nuestra práctica docente se tenía que modificar y ese es un golpe, pues tal vez de realidad muy fuerte para el profesor, saber que sus contenidos nunca estaban planeados para ser inclusivo, porque en la universidad o a nivel universitario es más complicado que llegue un estudiante con discapacidad, porque el mismo sistema hace que no lleguen hasta la universidad. Y los pocos alumnos que tenemos realmente son guerreros, tal cual es. Han afrontado tantas barreras que nosotros como profesores o cualquier persona de la comunidad universitaria tiene la vocación de ayudar, porque en cuestión de que todo el trabajo se le quede al profesor o que todo el trabajo se le quede al estudiante, ya no se puede actuar así. Cuando hay capacidades o necesidades diferentes y nosotros como profesores seguir pidiendo lo mismo sería discriminación. Hay que afrontar los cambios y hay que afrontar que tenemos que adaptarnos y además preguntarnos por qué no hay tantos estudiantes con discapacidad. En la RIBUAP nos apoyaron y nos hemos descubierto una manera de ver la discapacidad, porque si al principio fue una preocupación, ahora lo vemos como una diversidad de contacto, de comunicación. Al menos en cuestión de la discapacidad auditiva, nosotros hemos buscado apoyo y capacitarnos y dar un mejor servicio, mejores clases. Sí, y esa búsqueda precisamente es por el interés de que podamos tener una comunicación más certera, ¿no? Yo le platicábamos entre nosotros en la Facultad de Arqueología y Diseño Gráfico, pues que estábamos con nosotros colaborando, decíamos, ¿cómo aseguramos que realmente estos conceptos los tienen claros, ¿no? O sea, a veces cuando nos comunicamos cosas tan sencillas como decir a qué hora nos vamos a ver el día de mañana, hay una confusión en la comunicación. Uno dice, bueno, pues lo escribo y finalmente nos vamos a entender. Si no sé lengua de señas, pues por lo menos lo voy a poder escribir y me van a poder entender. El proceso no es tan sencillo, ¿no? Entonces hasta en la parte escrita puede haber una mala interpretación y una confusión, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguramos que realmente los conceptos puedan llegar pues lo más claro posible, que ellos puedan tener las mismas herramientas? Realmente ha sido una búsqueda. Empezamos desde lo más básico. A veces se han acercado con nosotros para decirnos, oigan, ¿y cuáles son las estrategias? Es que las estrategias las estamos tratando de establecer, sistematizarlas. No hay como tal
por lo menos no puedo decir ahorita tenemos ya esta pauta y tiene que seguirse así. No, o sea, lo que hemos hecho ha sido desde la búsqueda del apoyo de las familias, los mismos chicos. Por ejemplo, en un inicio, cuando empezamos con toda esta búsqueda, la maestra Nice se dio a la tarea de buscar quién nos pudiera capacitar a docentes y a algunos alumnos en lengua de señas. Se abrió a público en general, tomamos los cursos y demás. De todos los que se iniciaron, se quedó como poco corto, pero finalmente se concluye esto. ¿Qué pasa con nuestras alumnas? Yo dije, bueno, ellas van a sentirse como agradecidas, que de alguna manera estamos buscando entenderlas, ¿no? O tratar de comunicarnos en su misma lengua. Y no se enojaron con nosotros. Y se enojaron porque finalmente no me di cuenta que las estamos excluyendo también hasta de esta parte, ¿no? En lugar de incluirlas también como parte de la solución de esta problemática. ¿Qué fue lo que pasó? Acto seguido, después de haber entendido esta molestia, ellas mismas son las que dan clases. Actualmente, Guadalupe Conde, que es una de nuestras estudiantes, es nuestra maestra de lengua de señas y ella es la que nos está enseñando. La comodidad que ella siente al ser nuestra propia maestra le da también más tranquilidad, se siente más incluida y pues se siente de alguna manera a gusto. Tal vez todavía el proceso de comunicación sigue en esa parte, pero ya tenemos un vínculo más sólido, ¿no? Y son ese tipo de búsquedas que hemos estado haciendo y que nos ha llevado precisamente a este punto en el que nos encontramos. Sí, habría que recordar que uno de los parámetros importantes de la Ley General de Educación Superior es aquel que dice que no se podrá discriminar por motivos, de los muchos ejes de diferenciación está el tema de discapacidad. Sin embargo, uno puede plantearse la pregunta que hacías hace rato, Prof. Anicias, de quiénes son las personas con discapacidad que llegan a las instituciones de educación superior. Porque si uno piensa en la educación pública, ¿no?, de la Secretaría de Educación Pública, encontraremos que hay centros de atención múltiple o USAER, que son unidades o servicios de apoyo a la educación regular, pues, no sé, con muy pocas personas con discapacidad asistiendo a un USAER, en centros de atención múltiple en algunos, pero en condiciones a veces bastante precarias. Quienes llegan al bachiller o a la prepa son muy pocas, y a la universidad, pues, ni se diga. No contamos con profesoras o profesores de apoyo, por ejemplo, en el tema de comunicación, lengua de señas o intérpretes. En la universidad creo que eso es un tema que tiene que ser visibilizado. No contamos con una unidad de intérpretes en lengua de señas en la universidad. No contamos con una política de accesibilidad. No tenemos los parámetros claros en cuanto a esa política de inclusión y accesibilidad. Recordemos que parte importante del Plan Institucional de Desarrollo Universitario 2021-2025 es la gobernanza con trato humanitario y trato incluyente. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? Todavía lo tenemos que descubrir porque tenemos que hacer cosas que no están, ¿no? Y me parece que en ese sentido la red de inclusión WAP es crucial para el trabajo que se está haciendo en la universidad. Cuéntenme un poco de la red, cuándo se empiezan a organizar, en qué momento llegan, quiénes la conforman. Sí, pues yo creo que se inicia toda esta parte que comentas de empezarse a cuestionar, ¿no? Empiezas a cuestionar qué es lo que hace falta, qué es lo que tengo que hacer para hacer mejor las cosas. Y en esta búsqueda de incertidumbre que se tiene, se acercaron, en el caso del colegio, unos conmigo como coordinador, se acercaron a la coordinación una exalumna y el responsable del área de la tifloteca de la Biblioteca General de la institución, la maestra Guadalupe Betanzo y el maestro Omar Martínez. Ellos son los que se acercan. Cabe señalar que el maestro Omar es ciego. Y se acercan a nosotros y nos empiezan a platicar de que ellos ya tienen contacto con algunos otros maestros con los que han estado trabajando esta situación, y son una serie de maestros que los cuales también se enfrentaron a las mismas condiciones que nosotros.
llegaron con ellos alumnos, ya sean sordos, ciegos, con alguna otra discapacidad, ya sea motriz o mental, y pues en la búsqueda de encontrar una solución, pues también está esta idea como de buscar apoyo con alguien a quien le haya sucedido algo similar, ¿no? Y entonces se empezaron a hacer estas pequeñas células de unión y llegaron hasta nosotros, y llegaron precisamente, yo creo, por esta característica de que teníamos a 2 alumnas con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, de ahí fue el primer vínculo que tuvimos. En mi caso, por ejemplo, yo con la cantidad de actividades y demás, nunca pensé involucrarme como en actividades de inclusión, pero uno se da cuenta que si uno se da la vuelta, ¿quién es el que lo enfrenta, ¿no? ¿Quién más es el que va a decir, no, pues yo sí lo hago, o yo sí apoyo, o yo sí busco la manera de ayudarlos? Si uno voltea la cara de lo que está sucediendo, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, o alguien se responsabiliza o esto no avanza, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que se dio esta situación. Yo de ahí invité a la maestra Nicias y fue como nos pudimos incluir, ¿verdad? Sí, además la red nos da acompañamiento no solamente a los estudiantes, sino a los profesores. Si es que no tenemos una persona en cada facultad, lo que hacemos es buscar contactos, porque siempre que hay una persona con discapacidad, tiene amigos, tal vez no en su misma licenciatura, pero en otras licenciaturas. Por ejemplo, nuestras compañeras, que ya son nuestras amigas, también, y nuestras maestras, conocen también al primer instructor que estudió en la Facultad de Cultura Física, y así empezamos a contactarnos, generar una red de apoyo. Entre ellos mismos ya se conocen, y solamente era incluirnos también en esa red. Además de que la red, aparte de buscar apoyo entre profesores, busca apoyo entre administrativos, porque hacer un trámite administrativo para una persona con discapacidad puede ser un reto muy, muy grande. Y en este momento hemos estado en contacto con la Dirección de Administración Escolar para que ese apoyo sea más grande, porque tenemos experiencias de una persona que está en la RIWAP, que fue muy difícil para él conseguir sus trámites para titularse, porque no había accesibilidad. Y ahí tal vez yo no estoy en esa facultad, tal vez yo no estoy en esa dirección, pero si puedo apoyar, ayudo. Y es lo que hace la red, nos apoyamos entre todos buscando generar comunidad, que es nuestra palabra clave, sería generar comunidad. Y haciendo como siendo muy honestos en esta parte, nosotros estamos aquí, gracias por la invitación que tú nos haces. Nosotros venimos representando a todos los maestros, alumnos, exalumnos que formamos parte de la red de inclusión, pero pues, somos más, ¿no? Entonces, ojalá en algún momento pues, la gente pueda entrar a nuestras redes para que conozcan a todos las escuelas que estamos colaborando, ¿no? Esta contabilidad, esta psicología, esta educación, es Cultura física. Derecho. Derecho. Entonces, hay diversas facultades, maestros de estas diversas facultades están colaborando, exalumnos que ya egresaron, que tienen mucha motivación, también son personas con discapacidad, pero que no quieren que las personas que vienen sufran o pasen por los problemas que ellos sufrieron, ¿no? De alguna manera lo que buscan es allanarles el camino a estos nuevos estudiantes que están llegando a la facultad. Entonces, es una serie de motivaciones de querer ayudar, finalmente, lo que trata de hacer la red. Sí, yo también diría que históricamente la discapacidad ha estado envuelta en prácticas asistencialistas y paternalistas, ¿m? Y creo que para dejarles de ver como guerreros, como héroes, es importante reconocerles como sujetos de derechos, y que parte importante de nuestra práctica administrativa o docente o como trabajador o trabajadora WAP es precisamente garantizar, ¿no?, el ejercicio de derechos de la comunidad, hacer efectivo la búsqueda de acciones afirmativas del PDI, de la Ley General de Educación Superior, más ampliamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene todo un compromiso simbólico normativo, pero el compromiso práctico e institucional es al que uno de repente le tiene que dar y con el cual se enfrenta, ¿no? Porque uno se enfrenta también a muchos prejuicios y estereotipos por parte de personas que trabajan en la universidad y siguen
pensando que la educación solo es para algunas personas, ¿no? Y creo que la educación es para todas y todos, todes, bajo las diferentes circunstancias que socialmente se les ha configurado como desigualdad. En este sentido, hablar de la población es importante, pero en la comunidad BUAP no sabemos muy bien cuántas personas con discapacidad hay. Entonces, están trabajando también sobre una encuesta. Me gustaría que nos platicaran, grosso modo, para ir cerrando el programa. Sí, estamos actualmente apoyando o impulsando la encuesta ENDU, que es la Encuesta Nacional de Discapacidad, Discriminación y Diversidad Universitaria. Esto es para encontrar patrones, porque al ser la población tan pequeña, es muy difícil generar políticas generales. Además, generar una política general podría afectar más de apoyar. Necesitamos encontrar cuáles son las necesidades de cada discapacidad y en dónde está, porque así nuestros esfuerzos van a ser más eficaces. Y además, a lo mismo que es una población pequeña porque el mismo sistema discrimina, hay que abrirnos a todos y que sea un esfuerzo desde la UAP hacia todo México. Buscar que todos apoyen y que todos estén involucrados en esos cambios que, no tienen que ser tan grandes para hacer que la vida de una persona con discapacidad sea mucho mejor. El simple hecho de detectar dónde están nos puede ayudar a generar cambios y programas que realmente ayuden. Ese es uno de los puntos claves de la encuesta, visibilizarlos, porque en cuestiones de datos el porcentaje de personas con discapacidad que llegan a la universidad es muy poco y la deserción es muy grande. Y esto nos puede permitir ser más estratégicos a la institución, porque entonces si se tiene detectado cuáles son las discapacidades y en dónde están localizadas, entonces en lugar de contratar intérpretes, por ejemplo, para todas las facultades, ya se sabe que a lo mejor solamente en arquitectura es donde se necesita. Y tal vez a lo mejor en derecho o en cultura física se necesita también, hay un intérprete, pero en las demás facultades no, en las demás facultades a lo mejor se necesita otra cosa. Tal manera que entonces la inversión o lo que se tenga que gestionar va a ser de alguna manera, de una manera más estratégica, ¿no? Esa es la intención también de sacar esta información. Ahora, otra parte que me parece muy importante de la encuesta, es el hecho de que busca medir, sí a los estudiantes, pero también busca medir a los administrativos, trabajadores y docentes de la institución. Se da por hecho también que todos los maestros tienen como sus cuerpos están en un estándar, ¿no? Que no tienen ningún problema para subir los salones o no tienen problema para hablar a grandes distancias, no tienen problemas de movilidad, mucho menos. Y puede ser que sí, ¿no? Es más, hasta puede ser que no sea un problema solamente por una discapacidad, puede ser a lo mejor un problema de proceso precisamente de edad, que genera algún tipo de discapacidad, y sin embargo eso no está reflejado en ninguna parte, ¿no? Es más algo interno que se maneja dentro de cada facultad, la atención que se le presta a estas necesidades, pero tal cual como algo específico que se sepa cuántas personas, quiénes son esas personas, para a lo mejor en otra área también se les pueda dar el mismo trato, no hay como tal un reflejo. Entonces, la encuesta lo que busca es eso, busca medir todos estos elementos que le pueda servir a la universidad, que se vuelva un instrumento sistemático que vaya a poderse renovar periódicamente y que le sirva a la institución como un instrumento de información sobre estas características. Pues bueno, agradezco mucho su participación. Hemos llegado al final de este encuentro en Debates desde la Academia, a través de TV BUAP, y bueno, yo les agradezco la participación de la Red de Inclusión BUAP a través de sus integrantes, la profe Anicias y el profe Benja, y les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Síganos a través de la página web de la Dirección Institucional de Género, que es dije.uap.mx, en redes sociales a través de Facebook, DigeBuap, Twitter, @DigeBuap, y pues bueno, nada, muchas gracias y hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía y hasta pronto. Muchas gracias.